Buenas tardes, hermanos. Hoy de nuevo estamos reunidos para juntos compartir la palabra del Señor y seguir edificándonos juntos en las Escrituras. Hoy quería meditar en un tema que para mí es de mucha importancia. Y hoy quiero hablar de la necesidad de la obra del Espíritu Santo para que una persona abra sus ojos a la revelación de Dios. No me refiero a sueños y cosas de estas, pero me refiero a que una persona pueda ser consciente de la realidad de Dios y que una persona pueda incluso tener fe en el mensaje del Evangelio. A veces creemos que son las estrategias humanas, las habilidades humanas las que van a provocar que la gente crea en Dios. Pero tarde o temprano tenemos que aprender lo que dice la Escritura, y es que las personas solo van a poder tener sus ojos abiertos y salir de su ceguera espiritual si el Espíritu Santo alumbra o ilumina sus ojos y su corazón. Y hoy vamos a hablar de eso, de la necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en esa obra en la que pasamos de nuestra ceguera, en la que somos incapaces de ver al Señor, hasta que podemos contemplar las maravillas de nuestro Dios. Y eso se lo debemos todo al Espíritu Santo. Si yo pasé de ser una persona enemiga de la iglesia, una persona incrédula, una persona que nada quería saber de Dios y mucho menos de su palabra, y que prácticamente no creía que la Biblia era palabra de Dios, no tenía fe en la iglesia, no confiaba en la entidad de la iglesia, no confiaba en que la Biblia fuera la palabra revelada por Dios, inspirada por Dios. Para mí era un libro manipulado por los hombres, como muchos otros jóvenes aquí en España hoy en día. Pero ¿cómo cambió todo eso? No fue un discurso que defendiera la Biblia el que me convenció. No fue alguien que me diera argumentos científicos y lógicos que me convenció. Fue la obra del Espíritu Santo que quitó todas las escamas que habían en mis ojos. Y un día pude decir, era ciego y ahora veo. Así que vamos a orar y hoy vamos a hablar de esa grandiosa obra que el Espíritu Santo ha hecho en todos nosotros, los que hemos creído la palabra del Señor, los que hemos creído el Evangelio. Y también así ir a predicar a otros y a evangelizar sabiendo que no depende de nosotros y que necesitamos que el Espíritu de Dios obre también en sus vidas. Vamos a orar y que el Señor hoy nos enseñe, nos alimente y nos nutra a través de su santa y bendita palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí para compartir tu palabra preciosa, perfecta, inerrante, suficiente, infalible, poderosa. Gracias, Señor, porque la podemos compartir con nuestros hermanos. Señor, no vemos lo que hay detrás de la pantalla, no vemos lo que hay detrás de esta cámara, pero Señor, imagino a mis hermanos del otro lado, algunos en sus trabajos, otros haciendo las cosas de la casa, otros sentados en la sala, en el sofá, otros en su habitación. Pero imagino, Señor, a mis hermanos del otro lado, con el mismo deseo que nosotros tenemos de este lado de la pantalla. Que hoy, Señor, tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos fortalezca. Padre, queremos ser enseñados por ti. Queremos ser enseñados por tu palabra, por tu verdad. Así que entregamos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú eres el maestro de maestros y que tú sigues edificando a tu iglesia, incluso en estos tiempos de cuarentena, donde estamos en nuestras casas. Tú sigues, Señor, obrando y sigues alimentando a tu pueblo, que nunca quedará desnutrido mientras esté tu palabra, Señor. Así que edifícanos hoy, Señor. Bendice este tiempo que vamos a compartir, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues hermanos, hoy vamos a estar haciendo una reflexión en cuanto a ese asunto. Vamos a hablar de la importancia de que Dios obre en nosotros para poder contemplar su ley y contemplar sus maravillas. Así que yo quiero partir en primer lugar de un texto diferente, un texto que parece que no tiene que ver con esto, pero que a mí me va a servir para el punto de partida que tengo, y es la condición natural del hombre sin Dios. Así que yo quiero que leamos Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22. Romanos
capítulo 1, versículo 20 al 22. Sabemos que sobre todo los primeros tres capítulos de Romanos, el apóstol Pablo lo que hace es justificar el por qué tanto judíos como gentiles se encuentran en el mismo estado de condenación ante los ojos del Señor. Como todas las personas, ya sean los gentiles que han podido ver al Señor en la creación, como los judíos que incluso han recibido la palabra del Señor y la revelación directa del Señor durante mucho tiempo, ambos son culpables ante la ley del Señor. Ninguno resulta justo y perfecto, inocente ante la ley del Señor. Y es cuando Pablo al final en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que los primeros tres capítulos es una manera en la que Pablo expone que toda la humanidad que no ha creído el Evangelio se encuentra igualmente condenada y sin esperanza ante el Señor. Y es aquí como empieza él en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22, dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, en Reina Valera creo que usa la palabra deidad, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Vamos a analizar estas palabras que dice Pablo. Mira lo que nos está explicando. A mí me gusta simplemente mostrar a las personas cómo la Biblia habla sola. A veces creemos que el buen predicador es el que usa mejores argumentos, el que resulta más convincente. Una vez estaba dando un taller de predicación con unos amigos, estaba impartiendo un taller de predicación y me hicieron una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas y me dijeron, dinos, ¿cuál es la característica principal de un buen predicador? Hay muchos hablaron, ¿no?, de la manera de expresar, de la manera de elaborar el bosquejo, del orden de los puntos, y yo simplemente me gustaba decir esto, que para mí el buen predicador es el que se esconde detrás de la Biblia. Que el buen predicador es el que se esconde detrás de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando aparecen muchos argumentos humanos y poca Biblia, lo que estamos haciendo es convencer a las personas con nuestros propios argumentos. Pero lo que nosotros pretendemos como predicadores es que la gente no entienda mis argumentos. Pretendemos que la gente vaya a la Biblia. Por eso yo cuando enseño a personas siempre estoy preguntando, ¿qué dice? ¿Qué entiendes? ¿Qué pone? Lee otra vez. ¿Y qué entiendes? Lee otra vez. ¿Y qué entiendes? Lee el versículo de arriba, lee el versículo de abajo. ¿Ahora qué entiendes? Y llevarlos a comprender las Escrituras. Yo creo que lo que hace un buen predicador es eso, es tomar la palabra, leer la palabra, explicar la palabra, aplicar la palabra y llevar a las personas a un desafío, responder en obediencia a la palabra. Así que a veces las personas me han llegado a decir, tú eres simple, solo citas versículos y citas versículos y citas versículos, y digo, pero es que yo como predicador, aparte de citar el texto y explicar el texto, no tengo nada más que hacer. Yo sé que hay gente muy carismática, con mucha capacidad verbal y de oratoria, y que va por 1000 sitios y dice cosas wow, pero yo no soy así y realmente a veces lo he intentado, pero no creo que sea donde el Señor me quiera a mí particularmente. Yo me siento más cómodo citando textos y explicando textos. ¿Por qué? Porque mañana tú no vas a tener a un predicador delante todos los días y no vas a tener a un predicador delante a todas horas, pero sabes que vas a tener siempre a mano tu Biblia. Y mañana lo que pretendemos es que tú cojas tu Biblia y tú la entiendas solo, sin necesidad de un predicador siempre. Cada vez que las personas sean más autónomas en el estudio bíblico, que sean menos dependientes, eso es un reto y un desafío para cualquier predicador o maestro de las Escrituras. Así que vamos despacio a este pasaje. Vamos a ver qué nos está enseñando Pablo. Dice, desde la creación del mundo, desde la creación, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, ¿de quién habla? De Dios, ¿verdad? Sus atributos invisibles, las cosas de Dios que no son visibles, sus atributos,
su grandeza, su majestad, su poder, su gloria, su amor, su gracia, su misericordia, su eterno poder, su deidad, dice, se han visto con toda claridad. Mira lo que dice, que desde la creación, los atributos de Dios que son invisibles se han visto claramente, como si fueran visibles. Mira lo que está diciendo, ¿eh? Desde la creación, los atributos invisibles de Dios se han visto con claridad como si fueran visibles, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿A través de qué cosa? ¿A través de qué el Señor ha mostrado su grandeza, su majestad y su poder? De la creación, de la creación. De manera que no tienen excusa. Es decir, la humanidad no tiene excusa para decir, no hemos podido conocer a Dios. No hemos podido ver a Dios, no hemos podido saber a Dios, no tienen excusa, porque dice Pablo que Dios se ha revelado en su creación, se ha revelado en su creación. Y quieres saber, quizá hoy en nuestros tiempos modernos de mucha tecnología y donde todos creen que son más inteligentes que nadie, hay mucha gente últimamente que se declara atea, cada vez más, cada vez más. Y no es porque cada vez sea la gente más lista, eso es un error pensarlo, ¿no? A la que tenemos más información y la gente estudia más, se vuelve más lista y por eso hay más ateos. Contrario a lo que dice la palabra llama necio al que dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y podemos hablar de hombres sumamente inteligentes, vivos incluso. Recientemente fallecido Ravi Zacharias, un hombre intelectual, un hombre culto, un hombre que ha dado lecciones de razón a muchos estudiantes y a muchas universidades y claramente defensor de la fe cristiana. Tenemos a Albert Einstein, un hombre que ha sido admirado por muchos y lo será por muchos años como uno de los hombres más inteligentes del mundo y de la historia, creyente. Y así podemos nombrar a muchos, a muchos. Así que no es una excusa esa. Pero si te das cuenta, si te vas a tribus indígenas, siempre se ha descubierto que en algunos lugares se adora a un Dios. Y lo que Pablo explica en ese pasaje es que acabaron adorando a la creación en lugar de al Creador y se acabaron haciendo imágenes de cuadrúpedos, de aves y de otras cosas. Y si tú estudias la historia de tribus y naciones en el pasado, la mayoría se creaban sus propios dioses. Hasta hoy hay lugares donde se adora a la lluvia, se adora a la madre naturaleza, se adora al sol, se adora a los árboles. Hay lugares donde a lo mejor se hacen un tótem de madera con imágenes, se adora a un búho. Porque en el fondo son conscientes de la existencia de Dios. Es obvio, ven las estrellas, ven esas constelaciones perfectamente creadas, ven el sol, ven la luna, ven esas montañas, esos mares. Ve al ser humano, sus músculos, sus tendones, sus fibras, sus venas, yo qué sé, cada detallito que tenemos en el cuerpo, el cerebro humano que parece el circuito más complejo jamás creado. Ningún ingeniero creará jamás algo tan complejo como el cerebro humano. Entonces todo apunta a algo. Esto no es un bang y casualidad. Todo está ahí, perfecto, en su distancia perfecta, con su formación perfecta. El hombre así en su naturaleza tan compleja porque bang y todo. No, eso es un diseño. Es un diseño. ¿Qué pasa? Ellos no tienen excusa, porque dice Pablo, pues aunque conocían a Dios, ¿qué pasó? Ellos son conscientes de la existencia de Dios, la creación muestra la existencia de Dios, pero no le han querido honrar como a Dios y no le dieron gracias. Ellos saben que Dios está ahí, ellos saben que Dios es real, pero se rebelan contra Él, pero se niegan a honrarlo, se niegan a vivir para Él, se niegan a someterse a Él. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿qué dice? Sino que se han hecho vanos en sus razonamientos y su necio corazón ha sido entenebrecido. Profesando ser sabios, se han vuelto necios. Eso es lo que pasó. Su necio corazón se ha entenebrecido. Esa es la situación del hombre sin Dios, hermanos. Lo que Pablo está describiendo es la condición del hombre sin Dios. Por eso te encuentras personas que dicen, yo no creo en Dios, aunque saben que Dios está ahí. Yo no creo que exista un Dios, pero es muy curioso. Esas personas son capaces de creer en ovnis,
son capaces de creer en el horóscopo, son capaces de creer en fenómenos paranormales, en fantasmas, en que el abuelo que estaba muerto anda por la sala por las noches. Son capaces de creer en cosas de todo tipo. Es más, son capaces de creer que su tatarabuela era un gorila. Son capaces de creer que la madre de 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 su madre era un chimpancé. Eso sí que lo creen. Ven 4 huesos en el suelo y creen cualquier cosa que la ciencia les dice. Sin pensar en algo. Que ellos dicen, creéis en algo de lo que no tenéis pruebas. Por eso le llamáis teoría de la creación al creacionismo. Creéis en una creación sin pruebas. Y es verdad, hermanos, no tenemos nada tangible. Creemos por fe, porque lo dice la Escritura, y lo creemos. Pero ellos, mira qué necios son, que ellos creen que sí tienen pruebas para lo suyo. Pero ustedes saben cómo se llama hasta ahora a lo de la evolución. Se le llama teoría de la evolución. No hay ningún científico que le llame ley de la evolución. La diferencia entre teoría de y ley de son las pruebas. Por eso no hay una teoría de la gravedad. Existe una ley de la gravedad, como otras leyes. Por eso no hay una teoría de la termodinámica. Existe una ley de la termodinámica. Pero cuando se habla de la evolución, hay una teoría. Hay unas ideas, hay unos pensamientos de los que ni ellos se ponen de acuerdo, de los que a lo largo de la historia no se ponen de acuerdo, pero siempre van a batallar por intentar luchar y probar algo. Así que nos llaman necios porque creemos algo que no podemos probar, pero se creen sabios creyendo en algo que hasta hoy no es una ley porque tampoco pueden probar. La única diferencia es que ellos se rebelan contra Dios. Así que tenemos 2 grupos de personas, 2 grupos. Tenemos un grupo que dice negar la existencia de Dios, pero sabe que Dios es real, solamente se rebela contra Él. Y por otro lado, hay otro grupo de personas que están sin Cristo, que son personas que culturalmente creen en Dios. Culturalmente creen que hay un Dios. Vas a ver prostitutas que creen en Dios, que algunas prostitutas llevan hasta una cruz con un Jesús colgado aquí en el cuello. Vas a ver sicarios que creen en Dios, que tienen una cruz aquí, hasta un tatuaje aquí, y van matando gente. Vas a ver traficantes de una favela, de donde sea, de cualquier barrio, que creen en Jesús. Vas a ver gente adorando a la Santa Muerte. Vas a ver gente que cree en Dios a su manera. Que le dices, ¿existe Dios? ¡Claro! ¿Y qué vida llevas? No lo honro. No vivo para Él. Vivo de espaldas a Él. Yo creo que en Dios, pero creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero vivo como me da la gana. Yo creo en Dios, pero no en la religión. Yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero vivo en mí mismo, según mis propios criterios. Es decir, yo estoy por encima de Dios. Es lo que quieren decir. Así que hay 2 personas, las que niegan la existencia de Dios. Y por otro lado, las que tienen una fe sin Cristo, una fe que simplemente es cultural, o una fe que es tradición de familia, o una fe intelectual, pero no una fe salvadora. Pero ambos grupos no conocen a Dios. Personalmente no conocen a Dios. No han tenido un encuentro con Dios. No creen verdaderamente en Dios. Tienen un tipo de fe, pero no tienen la fe que Dios nos da. Esa fe que dice la palabra, la fe es un don de Dios. Esa fe que Dios te da para que lo veas, para que lo creas. Cuando hablo de verlo, no me refiero a algo visible. Algo de tener la certeza absoluta de la existencia de Dios y de tu condición perdida y pecaminosa ante el Santísimo Creador de todas las cosas. A eso me refiero. Y esa fe solo la da Dios. Así que así está el mundo. Así están todos. Así estábamos tú y yo, alejados de Dios. ¿Y qué era la consecuencia? Su necio corazón entenebrecido. Así que tenemos un mundo que si no ha creído el Evangelio como nosotros, si no se arrepintió de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo como nosotros, ¿cómo se encuentra, dice las palabras? Con su necio corazón entenebrecido. Eso es una palabra que denota que se encuentran a oscuras. Están ciegos. Están ciegos. ¿Puede un ciego ver la luz? No. ¿Puede un ciego ver algo con claridad? No, está a oscuras. Y así se encuentra todo el mundo. Por eso les vamos a hablar, no consiguen creer la palabra. Por eso les vamos a predicar,
no consiguen someterse a la palabra. Por eso les hablamos y no se doblan ante la palabra, porque están ciegos, no son capaces de ver que esto es palabra de Dios. No son capaces de ver que esto es revelación de Dios. No son capaces de ver que si aquí dice que los adúlteros se irán al infierno, se irán. No son capaces de ver que aquí dice que son pecadores, condenados, que les espera la ira de Dios. No son capaces de ver la palabra, no son capaces de ver la revelación de Dios. No son capaces, están ciegos a la verdad. Están ciegos a la verdad. Y entonces es ahí donde entra nuestra reflexión de hoy. ¿Quién puede abrir los ojos del ciego? ¿Quién puede hacer que un ciego vea? Solo Dios, solo Dios. Y es lo que vamos a ver hoy en la Escritura. Seguramente, a lo mejor tú eres madre. ¿Cómo te sientas a ver que quieres que tu hijo crea? Intentas ser un buen ejemplo. Intentas darle un buen testimonio. Le intentas hablar del Señor. Le predicas el Evangelio. Incluso lo llevas cada vez que puedes a la iglesia. Pero ves que él no cree, que quiere el mundo, que no se somete al Señor. ¿Es culpa tuya? No lo es. ¿Estás haciendo tu parte? Lo estás haciendo. ¿Tu responsabilidad como madre o como padre la estás cumpliendo? Pues a lo mejor sí. Entonces, ¿por qué eso no pasa, pastor? ¿Por qué mi hijo no cree? Yo intento dar un buen testimonio y no cree. Yo intento ser luz y no cree. Yo intento hablarle y no cree. Yo intento predicarle y no cree. Y ese ejemplo de tu hijo sirve para mi compañero de trabajo, mi mamá, mi hermana, mi vecino, a quien evangelizo en la calle. Podemos tener el mejor testimonio. Podemos tener los mejores argumentos. Podemos tener la mejor predicación y no creen. Entonces, ¿qué hacemos mal? Nada mal. Nosotros hacemos nuestra parte. Pero ¿quién da vista al ciego? ¿Quién da vista al ciego? Solo el Señor. Y es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo. Por eso yo siempre le digo a las personas, predícales, sé luz, sé un buen ejemplo, pero sobre todo, ora a Dios. Ora a Dios, ruega a Dios. Dios, toca el corazón de mi madre, toca el corazón de mi padre, toca el corazón de mi hijo. Ruega a Dios, porque al final de quien depende la obra es del Señor. De quien depende que abran los ojos es del Señor. Vamos a verlo en la palabra. Hechos capítulo 16 versículo 14. Para mí uno de los acontecimientos que más demuestran la soberanía de Dios en eso. Hechos capítulo 16 versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Fue Lidia expresamente a aquella reunión? No fue. Pablo estaba hablando en un día de reposo con unas mujeres que estaban reunidas allí. Pablo les estaba empezando a predicar el Evangelio en ese día, en esa reunión que hacían en un lugar exterior. ¿Fue Lidia a la reunión? No. ¿Fue Lidia allí con la intención de escuchar el mensaje de Pablo? No. ¿Cómo estaba el entendimiento de Lidia en aquel momento? Cegado también. ¿Lidia pasaba allí por propósito personal? No. ¿Hizo Pablo alguna pregunta para Lidia? No. ¿Desafió Pablo con el Evangelio a Lidia? No. ¿Predicó Pablo en cierta manera directamente a Lidia? No. ¿Pablo le dijo, hermana, ven a escuchar? No. ¿Le dijo, Lidia, mujer, ven a oír? No. ¿Pablo la invitó? No. Lidia pasaba. Lidia pasaba por ahí. Como si yo estuviera aquí hablando con unas personas, predicando, y por ese lado de la calle pasara otra persona que le diera para escuchar, pero no tuviera interés originalmente en esta conversación. Pero dice que cuando Lidia pasaba por ahí, es tremendo eso, es tremendo lo que dice la palabra. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia no tenía el propósito de ser salva ese día. Lidia no tenía el propósito de escuchar el Evangelio ese día. Lidia no iba con el propósito de escuchar la palabra del Señor en ese día. Pero Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. ¡Oh, gloria sea al Señor!
Oh, gloria sea al Señor, porque Él quita las escamas de los ojos. Él coge los ojos más ciegos y los hace ver la luz más clara. Él coge al corazón más duro y lo quebranta. Yo quiero decirte algo. Madre, hay esperanza para tu hijo. Padre, hay esperanza para tu hijo. Esposa, hay esperanza para tu esposo. Esposo, hay esperanza para tu esposa. Hijo, hay esperanza para tus padres. Amigo, hay esperanza para tus seres queridos. Hermano, hay esperanza para tus compañeros de trabajo. Hay esperanza, y esa esperanza no está en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra elocuencia. Esa capacidad está en Dios, que es quien abre los corazones para que la gente reciba lo que estamos diciendo. Yo, hermano, me quedo asombrado. Cuando uno ya lleva años predicando la palabra, uno se queda asombrado. Han habido personas en nuestra congregación que visitan mucho tiempo y han sido sometidos a sermones de verdad que uno los escucha y dice, si esto no te toca, ya nada te va a tocar. Sermones con el evangelio claramente expuesto, con llamadas al arrepentimiento, sermones que apuntan directo a la cruz de Cristo, y esas personas no reaccionar de ninguna forma, ir y marcharse como si nada. Y luego los ves llegar otro día y escuchar un sermón más sencillo que tú dices, ay, hoy estaba como ese sermón menos trabajado, y ese día ves que se rompen en llanto, se quebrantan, se arrepienten y rinden sus vidas ante el Señor Todopoderoso. Y tú dices, pero, porque el Señor cada día deja claro a los pastores, no sois vosotros, soy yo. Miren, hermanos, a mí el Señor me hace eso constantemente. Los días que a veces he predicado un vídeo en las redes sociales o en nuestra iglesia local, que yo me sentí fatal, que yo digo, vaya desastre de mensaje. Hoy la gente nada, esto no edifica hoy a nadie, hoy fallé, hoy me equivoqué, y sales casi deprimido porque sientes que ha sido una catástrofe. Y te empiezan a llegar mensajes al día siguiente por correo electrónico, pastor, el mensaje de ayer quebrantó mi corazón, el mensaje de ayer me hizo ver esto, y tú te quedas, pero ¿cómo? ¿El de ayer? ¿Esa catástrofe? Y es el Señor diciendo, Juan Manuel, no te necesito para salvar gente. No te necesito para santificar a mi pueblo. No necesito tus habilidades. No necesito tus gritos. No necesito tu pasión. No necesito tu boca. No necesito tus bosquejos. No lo necesito. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy soberano. Yo quebranto los corazones de quien quiero, cuando quiero y como quiero. No hay corazón que se me resista. No hay ceguera que yo no pueda hacer que vean. Yo soy Dios y todo lo que quiero lo hago. Y hermano, a mí me gusta. A mí particularmente como pastor me gusta llegar a esos momentos en que el Señor te hace ver algo. Juan Manuel, no te necesito. En estos tiempos de cuarentena, claro, uno hace su parte. Tampoco quiero llevar ahora la dejadez, ¿no? Pues como mi testimonio no salva, mi predicación no es la que salva, pues ni vivo bien, ni predico, ni ahora yo voy a trabajar para servir a mis hermanos, porque al final todo lo hace el Señor. Ojo, es que una cosa no va con la otra. Yo tengo mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ser fiel en la exposición, ser fiel en la predicación, preparar mi vida en oración, pero al final sé que al final depende todo de la soberanía de Dios. Mi responsabilidad es ser luz, ser un testimonio vivo del Evangelio y predicar el Evangelio, pero al final sé que todo depende de la soberanía de Dios. Yo no estoy haciendo un llamado a la dejadez, pero sí a la confianza en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque muchas madres, sobre todo madres, padres y personas que tienen seres queridos muy amados como hijos o familia que no son creyentes, llegan a frustrarse cuando creen que depende de ellos. Es como la iglesia. Cuando una iglesia cree que depende de ellos, ¿qué hacen? Oye, baja las luces, toca el teclado, haz un fondo para jugar con las emociones. Cuando no crees en el poder de Dios, tienes que usar artimañas humanas para que la gente venga. Es que tenemos que hacer que se pongan sensibles, es que tenemos que hacer que empiecen a llorar un poco, emocionarlos. Ahí Dios trabaja. Dios ha doblado a Nabucodonosor. A Nabucodonosor Dios lo dobló.
Dios dobló a un Pablo que anteriormente asesinaba creyentes. Dios ha doblado a las personas más duras de la historia, sin fondo musical, sin luces, sin humo, sin preparar una atmósfera, quebrantando el corazón. Hermano, Dios no necesita artimañas humanas. Dios no necesita estrategias humanas. Dios no necesita que sensibilicemos al pueblo. Dios quebranta a las personas. Y eso quiero decirte. Hay esperanza. Porque la culpa no está en nosotros. La culpa tampoco está en Dios. Pero la obra solo la hace Dios. Pero no te sientas frustrado o frustrada si te esfuerzas y no ves resultado. Recuerdan, uno planta, otro riega, pero el fruto lo da el Señor. Tú planta, tú riega, pero confía que es Dios el que tiene que abrir los ojos. Es Dios el que tiene que abrir el corazón. No eres tú. Por eso ora mucho. A veces descuidamos la oración. A mí me preguntan, ¿qué hacemos con los incrédulos? Predicarles y orar por ellos. Predicarles y orar por ellos, para que el Señor obre en sus corazones. Vamos a ver otro texto. Efesios capítulo 4 y versículo 18. Efesios capítulo 4 y versículo 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. ¿Has visto la misma expresión que hemos visto antes en Romanos? Su necio corazón se ha entenebrecido. Ahora Pablo dice, entenebrecidos en su entendimiento. Pablo otra vez apunta al ser interior, la parte interna del hombre. Está cegada. Dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Recuerdan cómo estaba el corazón de Faraón cuando estaba en sus momentos de diálogo con Moisés? Se endurecía el corazón de Faraón. Se endurecía. No porque fuera blando y se volvía duro, porque ya era duro por naturaleza. Cuando la Biblia habla de la conversión, en palabras del profeta Ezequiel, por ejemplo, dice que el Señor nos quita un corazón de piedra. De piedra. Y me vas a decir a mí que la piedra es blanda. Es blanda. A mí me hace mucha gracia una cosa. Cuando empezaron a haber más personas aquí en España, han habido a lo largo de nuestra historia como país muchos movimientos de migración, tanto de inmigración como de emigración, muchos. Y ya hace bastantes años empezó a llegar mucha cantidad, sobre todo de personas de Latinoamérica a España, mucha cantidad. Cuando empezaron a venir, empezó a crecer mucho más la iglesia evangélica en España. Habían algunas, pero no se veían tanto. La llegada de mucha población latina trajo mucha iglesia evangélica a España, en las zonas de Cataluña, Madrid y en diferentes zonas. Todo hay que decirlo, no es algo que nos alegre tanto, porque llegaron muchas iglesias y muchas malas. Y hay algo que era curioso, cuando yo llegué a los pies de Cristo y empecé a congregar en una iglesia, me hacía gracia porque se enfadaban incluso a veces con España, porque decían, es que los españoles tienen el corazón duro. Porque yo siempre preguntaba, en mi iglesia era el único español, el único, luego llegó alguno más, pero era el único. Yo le preguntaba muchas veces a la persona, oye, ¿por qué no hay más españoles? ¿Por qué no hay ninguno más en esta iglesia? Habían otros creyentes españoles, pero en la que yo congregaba no. Y la verdad, en la mayoría de iglesias evangélicas, un gran porcentaje es extranjero en relación al porcentaje español. Pero cada vez, gracias a Dios, hay más españoles convirtiéndose al Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero hablo de aquel entonces. Y aquel entonces en mi congregación estaba prácticamente solo. Decía, oye, ¿por qué no hay más? Y siempre me daban la misma frase. Es que los españoles tienen el corazón duro. Y yo entiendo una cosa. Es verdad que en España, sobre todo en Barcelona, el concepto fe y religión están en peligro de extinción. Pero yo me di cuenta de algo que empecé a ver con el tiempo. Y no quiero que suene a crítica, pero es una realidad. Y yo puedo dar muchos testimonios de cosas que prueban esto. Yo veía mucha gente, sobre todo latinoamericana. En mi congregación la mayoría eran Brasil, Ecuador, Colombia, y lo sigue siendo. En la congregación que pastoreo también hay mucha gente de otros países, pero hablo de entonces.
Y yo veía muchas personas que ya llegaban de sus países y directos a la iglesia. Pero hermano, cuando me sentaba con ellos, hermano, ahí la vida cristiana no se veía. Hablaban mal, se criticaban. Por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenecía antes de iniciar mi servicio como pastor en Caminando por Fe, se dividió por chisme, por murmuración, y siempre eran las personas que en teoría eran más santas y más... Entonces yo veía algo, veía que mucha gente sí, traía mucha fe, pero muy pocos convertidos. Y me di cuenta que en medio de todo eso había mucho convencido y poco convertido. Porque sí que es cierto que en Latinoamérica yo lo encuentro, es más raro encontrar ateos que creyentes, en el sentido de una fe cultural. A mí, por ejemplo, en Brasil lo veo. Hay más ateos, últimamente van habiendo más, pero todo el mundo cree en algo, o católico, o evangélico, o no van a ninguna iglesia, pero son creyentes a su manera, pero es cultural. Aquí en España también lo era. En España también lo era. En España hace unos cuantos años tú te ibas de una tienda y te decían, vaya usted con Dios. En España la fe se ha ido perdiendo por muchos motivos. Y está pasando en otros países que tienen la fe como algo cultural. Cada vez las nuevas generaciones están perdiendo más eso. Es algo que está pasando. Entonces ellos decían que España tenía el corazón duro porque costaba ver un español que se convirtiera. Costaba ver un español que se convirtiera. No se veía mucho eso, que el Señor fuera rescatando españoles y trayéndose a la iglesia. En aquel momento no era muy visible, al menos en la iglesia en la que yo estaba. Luego supe que había muchos a mi alrededor que yo no conocía, pero en aquel momento no. Pero yo un día estudiando la palabra tuve un debate con ellos, porque cuando me soltaron esto de es que los españoles tienen el corazón duro, les dije, ¿y vosotros los ecuatorianos también? No, pero no es sí, es lo mismo. Y vosotros los colombianos también. Y vosotros los bolivianos también. Y vosotros los peruanos también. ¿Y tú por qué dices eso si no has ido a Perú? Si no has ido a Colombia. Si no has ido a Bolivia. Le digo, porque todos tienen el corazón de piedra. A mí no me importa lo que dices tú. Me importa lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que todos tienen un corazón de piedra. Todos. No dice los españoles lo tienen de piedra y el boliviano lo tiene de plástico. Todos tienen un corazón de piedra cuando están sin Dios. Que digan con su boca que creen y que no les moleste ver cultos o que se hable de Dios, porque para ellos culturalmente Dios es algo que no les ofende, es una cosa. Pero tú estás diciendo que el corazón del español es duro porque le dices Dios y parece que le queman los oídos. No, yo no quiero saber de eso, eso me aburre, yo no creo en eso, eso es cosa de viejos, Dios no existe, tal, tal, tal. Pero la realidad es que todos tienen un corazón de piedra. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice en Efesios que han quedado excluidos de la vida de Dios por su ignorancia, por la dureza de su corazón. Todo aquel que está sin Cristo tiene un corazón de piedra. Y nosotros no podemos cambiar el corazón. Ese es el gran dilema. Que nosotros no podemos cambiar eso. No podemos reblandecer el corazón de alguien. Miren, en la iglesia podemos provocar emociones, pero no podemos provocar conversiones. En la alabanza, en el momento de la predicación, al final, en ese tiempo que muchas iglesias lo llaman la ministración, cuando acaban de predicar y ahora dicen pónganse de pie, pasen delante, levanten sus manos, apaga la luz, sube el del teclado y hacen esas cosas. Ahí puedes emocionar gente, pero tú no provocas conversiones, tú no provocas nuevos nacimientos, tú no provocas eso, tú provocas emociones. Y te lo digo, eso es normal. Eso lo hace la iglesia y lo hace todo el mundo. Tú vas a una charla motivacional y sales queriendo ser alguien de éxito. Yo cuando trabajaba en temas empresariales, tú te vas a una charla de empresa y sales, no voy a montar mi negocio, ahora sí voy a arriesgar, porque vas ahí y te dicen, el problema es que te han metido en la cabeza en la visión del fracaso. Siempre estás pensando, ¿y si sale mal? ¿Y si sale mal? ¿Y si sale mal? Pero yo hoy te digo, ¿y si sale bien? ¿Y si tienes éxito? ¿Y si eso puede cambiar tu vida? ¿Cuántas personas no cambiáis vuestra historia por ese miedo de ¿y si sale mal? Pero ¿y si sale bien? Y empiezan con ese discurso, tú sales de ahí, voy a coger mis ahorros, pido un préstamo, abro un negocio, me voy a la basura. ¿Qué pasó? Que me creí lo de ¿y si sale bien? Pero su trabajo es ese. Su trabajo es provocar eso. Su trabajo es provocar eso. Yo he vendido seguros, por ejemplo, y mi trabajo es provocar ciertas emociones que traigan confianza al corazón del cliente para que deposite su confianza en mí como vendedor y en mi empresa y contraten mis seguros. Manipulación. Manipulación.
argumentos y manipulación para hacer cambiar el corazón de la persona hacia donde tú quieres. Piensa en las películas. No sé, yo veo películas que te hacen llorar, que te hacen pensar, algunos que dejan de dormir por la noche por las cosas que han visto en la película. Todo nos influye a las emociones. Y la iglesia está entrando en eso. Porque no sé si la iglesia piensa que el Señor nos ha pedido que reblandezcamos el corazón de piedra de la gente. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros simplemente predicamos. El único que puede cambiar los corazones es el Señor. Por eso tenemos un montón de iglesias llenas de un montón de personas que profesan ser cristianas porque estuvieron emocionados, pero que luego los ves vivir en sus casas y en la intimidad y no son creyentes. Porque muchos convencidos se han fabricado en la iglesia, pero pocas conversiones. Porque hay mucha emoción y poca palabra de Dios. Y no tiene nada de malo llorar. Y no tiene nada de malo emocionarse. Yo soy el primero, el primero que se emociona en un culto, el primero que se emociona con la palabra. No hago espectáculos, no hago show, pero a mí el Señor me quebranta, a veces me llena de gozo, pero lo hago con orden y decencia. Yo no quiero protagonismo para mí, el protagonismo en el culto es del Señor. Y a mí me pasa en las alabanzas, en las oraciones, estoy ahí en mi rinconcito antes de ir a predicar y el Señor trabaja con mi corazón. Me enciende, me apasiona, pero con orden y decencia. Porque el fin del culto no es llenarlo de emociones. El fin es la exaltación de Dios y que Dios salve pecadores. Y la salvación es a través de la palabra. A través de la palabra. El apóstol Pablo lo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo dice eso. Vamos a leer otro pasaje. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12 al 18. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Recuerdan cuando Moisés le pasa ese momento majestuoso con el Señor, que sale con el rostro brillante, pero eso se iba desvaneciendo? ¿Y qué hacía Moisés para que la gente no viera que se desvanecía? Se cubría con un velo. Mira que dice ahora, pero el entendimiento de ellos se endureció. Otra vez, la palabra endureció. No habla de los españoles, como muchos dicen, habla de todas las personas. En este caso apunta a todos los que no están en Cristo. El entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, y ahora está apuntando ¿a quién? ¿De quién está hablando Pablo concretamente? Ahora Pablo está hablando de los judíos. Pablo está hablando de los judíos. Y mira que dice, el entendimiento de ellos se endureció. ¿Y por qué sé que habla de los judíos? Por lo que sigue diciendo. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, ¿quién sigue leyendo hasta el día de hoy el Antiguo Pacto? ¿Quién sigue leyendo hoy en las sinagogas la ley, los profetas, los salmos? ¿Quién lo sigue leyendo? El pueblo judío. Dice, hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. El pueblo judío, dice Pablo, que no son capaces de ver al Mesías. No son capaces de ver el glorioso evangelio porque tienen un velo. Tienen un velo. Y dice que además hasta el día de hoy leen el Antiguo Pacto. ¿Saben que en las sinagogas judías se leen los profetas? Y que hay profetas que dicen que Dios envía a un Mesías que cargará nuestros pecados, que será un siervo sufriente, que nacerá de una virgen. ¿Saben que Dios ha dicho eso a través de los profetas y ellos lo leen y no lo ven en Cristo? Que ellos leen a Moisés que dijo, un profeta de entre tus hermanos levantaré, a él tendrán que escuchar, apuntando al Mesías que ha de venir. Ellos lo leen y no lo ven en Cristo. Hasta el día de hoy los judíos leen a los profetas, leen la ley, leen todo lo que apunta a Jesús, pero no son capaces de reconocer que Jesús es el Mesías y el Señor. ¿Por qué? Tienen un velo. Pero Pablo además dice, ¿quién puede quitar el velo? Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Has visto? Eso no tiene nada que ver con bailar, dar vueltas y girar. No, porque tú no le puedes poner freno al Espíritu, porque donde está el Espíritu hay libertad. Eso es sacar un texto de contexto para crear un pretexto y sobre todo de desorden. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Está hablando de qué, libres de qué, libres de la ceguera. Libres del velo que hay en el corazón, que solo el Señor lo puede quitar a través del Espíritu y hacernos libres. Y mucha gente usa ese versículo para hablar del desorden de la iglesia. Madre mía, qué triste lo que hace la ignorancia bíblica, lo que hace simplemente no estudiar las Escrituras y decir amén a todo lo que suelta un pastor sin analizarlo, sin ser como los bereanos nobles que van a la Biblia, que iban a la Biblia a ver lo que Pablo decía. Eso no es faltar al respeto a tu pastor. No es que estés dudando de sus palabras, pero tienes la responsabilidad de saber si lo que dice está en las Escrituras. A mí cuando alguien me dice, tú no puedes juzgar el mover del Espíritu porque donde está el Espíritu hay libertad. Y ese texto no tiene nada que ver. Un texto fuera de contexto solo crea un pretexto. Solo crea un pretexto. Y casi siempre movimientos carismáticos que apelan mucho a lo que hemos dicho, a las emociones y poco al conocimiento. Tú vas a muchos carismáticos hoy que te dicen, es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es que la letra mata. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Ese pasaje hablaba de la ley y la gracia. Hablaba de la ley y la gracia. Ah, sí, estudia ese pasaje. Habla de la ley, habla de la gracia. ¿Y ellos qué quieren decir con ese pasaje? Ellos quieren decir que si estudias te vuelve frío. No, yo no estudio porque la letra mata, la letra te vuelve frío. La letra, mira, estudiar lo que te va a volver es libre de esas mentiras. Me hace mucha gracia, se pelean con los católicos, idólatras, ellos están algunos más perdidos que los católicos y ni lo saben solo porque creen que son evangélicos. Se pelean con los mormones, con los testigos de Jehová, y algunos, solo porque creen que son evangélicos, creen que ya están bien, y están igual de perdidos. Porque ellos sí van al católico y le dicen, ¿sabes qué, católico? Aquí dice, no te harás imagen, mira, testigo de Jehová, aquí dice que el Señor es Dios. Mira, mormón, aquí dice. Y cuando tú le dices algo, ellos no tienen ni idea. Hay mucho analfabetismo bíblico, mucho emocionalismo sin Biblia. Es lo que hay en la iglesia. Y está trayendo un montón de falsas congregaciones con falsos pastores, llenas de falsos creyentes, con un falso evangelio, con un falso mover del Espíritu Santo. Así que cuidado cuando vayas a una iglesia. Es que yo iba a una iglesia evangélica. Yo le digo a todo el mundo, pastor, ¿cómo elijo una iglesia sana? No mires el cartel, no mires el nombre. Ah, pero esa pone iglesia bíblica. Nada. Esa pone iglesia nada, no mires eso. Entra, escucha, analiza y toma decisiones. En base a la palabra. En base a la palabra, no en base al cartel. No en base al cartel. La iglesia no es definida por el cartel de la entrada, sino por el mensaje del púlpito. Eso es lo que define a una iglesia bíblica, el mensaje del púlpito. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vamos a hablar otro pasaje que nos hace ver la condición del hombre y la incapacidad de ver, de contemplar el Evangelio, de entender el Evangelio, de creer el Evangelio. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Por qué las personas no consiguen aceptar y entender las cosas de Dios? ¿Por qué las personas no consiguen entender el Evangelio? Mira lo que dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no las acepta. El hombre natural, ¿sabes quién es? El hombre sin Cristo. La diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual es el hombre que está en la carne y el hombre que está en el Espíritu. El hombre natural, el que no ha creído el Evangelio, el que está sin Cristo, dice que no acepta las cosas del Espíritu. Dice que para él son necedad. Dice, y no las puede entender. Tú le hablas a la gente del Evangelio y no lo consiguen creer, no lo consiguen aceptar, no lo consiguen entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Es necesaria una obra del Espíritu para que se disciernan. Es necesario que seamos espirituales para discernir las cosas del Señor.
No podemos entender las Escrituras sin el Espíritu Santo. No podemos entender Apocalipsis sin el Espíritu Santo. No podemos entender Génesis sin el Espíritu Santo. No podemos entender Romanos sin el Espíritu Santo. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Requieren una obra del Espíritu para ser comprendidas. Hay una parte donde el salmista clama al Señor que abra sus ojos para comprender más la palabra. Mira el Salmo 119 y el verso 18. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿A quién se dirige el salmista? Al Señor. Se está dirigiendo a Dios. ¿Y qué le está pidiendo? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermano, tú que ya has creído, creo que no deberías cesar de pedir al Señor que te siga abriendo los ojos para comprender las cosas que están escritas en su palabra. Hermano, no estoy diciendo con esto lo que muchos dicen, que abren la Biblia. A mí el Señor aquí me ha revelado, y no tiene nada que ver con lo que el Señor ha revelado en su palabra. Yo no te estoy diciendo que busques revelación extra bíblica. Yo no te estoy diciendo que busques palabra extra bíblica. No quiero que busques algo que no está en la Biblia, porque me hace gracia que hay personas que dicen lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que no ha subido al corazón del hombre, eso es lo que Dios tiene para los que le aman. Y eso lo sacan de contexto, porque apunta a otra cosa. ¿Y para qué lo usan? Otra vez, analfabetismo bíblico. ¿Para qué lo usan? Para decir que lo que no está aquí, ellos lo ven. Dios le revela cosas que la gente no ve aquí. Es como que se acercan así y ven entre líneas. Mira, aquí pone esto, aquí esto, pero yo veo en medio, lo que nadie más ve. Lo que el ojo no ve, lo que el oído no ha escuchado, lo que no está en el corazón de nadie, Dios me lo ha revelado a mí, que yo soy el que lo ama más. Y eso está muy fuera de contexto. Pero yo quiero que ores al Señor para pedir que te muestre lo que está en su palabra. Yo me refiero a esto, a leer Ezequiel, a leer Nahum, a leer Marcos, a leer Romanos y decir, Señor, abre mis ojos para comprender tu palabra. Abre mis ojos para entender tu palabra. Abre mis ojos para comprender tu revelación. Abre mis ojos para entender el mensaje que tú has inspirado. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Yo, hermano, lo reconozco. Cuando yo comencé con el Señor, para mí la Biblia era un misterio. Yo recuerdo que leía esto y digo, no, esto no entiendo nada. Esto está muy complejo. Qué armadura de Dios, qué coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de las... ¿Qué es esto? ¿Y esto? Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en un trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo me acuerdo que leía estos versículos y yo no entiendo. Y hermano, sí ha habido mucho estudio, ha habido mucha lectura, pero hermano, no ha cesado de haber oración. Señor, yo quiero entenderte. Yo, hermano, antes de enfrentarme a un texto que voy a predicar, yo oro al Señor y digo, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender el texto. Yo quiero explicarlo a mis hermanos. Yo quiero que mis hermanos lo entiendan, yo quiero que mis hermanos lo vivan y para eso primero tengo que entender yo bien. Así que muéstrame cada palabra, cada versículo, qué has querido decir, qué has querido enseñar, qué hay aquí. Y no salirme, Señor, ni un poquito del contexto, no salirme un poquito de la enseñanza, no crear malas interpretaciones. Ayúdame, Señor. Y lo hago, ahí empiezo a estudiar el texto, empiezo a escribir y paro otra vez y vuelvo a decir, Señor, ayúdame a verlo con más claridad, ayúdame a ser claro en las explicaciones. Todo tiene que estar regado con la oración, porque necesitamos la guía. Hermano, el Espíritu Santo no es una energía muerta que vuela por la sala. El Espíritu Santo no es alguien que está lejos. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos va guiando en toda la verdad. Y el Espíritu Santo es Dios, es una persona, está viva. Y es clave en el proceso de santificación, en la edificación del pueblo. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos edifica. Y hay que orar al Padre. Hay que orar al Padre para que el Espíritu nos vaya enseñando y abriendo nuestros ojos.
Los propios discípulos del Señor Jesucristo no sabían todo y el Señor tuvo que obrar como obra en nosotros y obra en todos aquellos que llegan a creer, abriendo sus ojos, abriendo su mente. Mira ese pasaje de Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Lucas capítulo 24 y versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Fue necesario que el Señor les abriera su mente para que entendieran verdaderamente todo lo que el Señor les había dicho. Todo lo que el Señor les había dicho. Mira, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Sabiduría y revelación para conocerlo mejor a Él. ¿Y eso está dónde? Está en las Escrituras, está en la palabra. Dice Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo? Que el pueblo fuera iluminado, que los creyentes fueran iluminados para que conocieran más a Dios, para que supieran más de Dios. Y esto lo veo muy claro, la dependencia de Pablo en la obra del Espíritu Santo. Era un hombre dependiente de la obra del Espíritu Santo plenamente. Y lo deja muy claro en sus predicaciones, en sus mensajes. Pablo deja claro que él venía no solo con palabras, sino con el Espíritu. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, Pablo dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Mira lo que les ha dicho Pablo: vinimos a vosotros no con palabras solo, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con convicción. Pablo sabía que si los tesalonicenses habían recibido la palabra, habían vivido la palabra, habían atesorado la palabra, habían sido transformados por la palabra y estaban siendo santificados por la palabra, era porque no vino solo con palabras, sino que vino con poder y con el Espíritu Santo. Hermano, yo quiero mostrar unas conclusiones muy rápidas sobre esto. En primer lugar, cuando nosotros evangelizamos a no creyentes, debemos tener en cuenta algo: no depende de nosotros, no depende de nosotros, la obra depende del Señor. Ora por sus almas, ora por sus vidas, clama al Señor: Señor, voy a predicar, voy a evangelizar, voy a compartir tu palabra, toca los corazones, quebranta los corazones, porque ¿qué hemos dicho, hermano? No hay algunos con un corazón duro y otros blandos, todos tienen un corazón de piedra, todos están cegados, todos tienen el corazón endurecido, todos están ciegos y a oscuras ante Dios. Y hemos dicho: ¿quién puede quitar el velo? Cristo. ¿Quién puede traer iluminación? El Espíritu Santo. Así que en primer lugar, cuando vamos a evangelizar, recuerda: depende del Señor, la obra es del Señor. Por eso nunca dirás: yo soy un gran ganador de almas. Es el Espíritu Santo el ganador de almas. Es el Espíritu Santo el ganador de almas. Nosotros somos el vehículo a través del cual el Señor obra, pero nosotros no pasamos del coche. El coche sin el que lo conduce no va a ningún lado. Nosotros somos la envoltura, pero la obra y el poder es de Dios, es de Dios. Por eso ya no hay lugar para la jactancia y el orgullo de decir: yo he ganado, yo he conquistado, yo he llegado a... Es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. A Él sea toda la gloria. En segundo lugar, no desistas de nadie. No desistas de nadie. Haz tu parte. Sé responsable con tu buen testimonio en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Sé responsable predicándoles. Sé responsable compartiendo el evangelio. Sé responsable con tu vida en santidad, tu vida piadosa. Pero no desistas. Confía en el Señor. La obra es del Señor. Y así como un día Lidia pasaba y el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo, cualquier día, cuando menos no lo esperamos, el Señor puede abrir el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus seres queridos y traer conversión a sus corazones. Número 3. No hagan estrategias, iglesias. Esto es un llamado con cariño. No usen esas artimañas humanas, emocionalistas. Atraerán mucha gente. Yo no sé qué es lo que quieren, pero si quieren almas convertidas, no hagan eso.
porque van a acabar llenando el local solamente de personas que van por las luces, por los sentimientos, por las emociones. Van a llenar el local de un montón de gente convencida, pero no convertida realmente al Señor. Así que abandonen eso, no está en la Biblia. La historia de la iglesia lo muestra. La Biblia no muestra esas artimañas. En el año 100 no se hacía, en el 200 no se hacía, en el 500 no se hacía, en el 800 no se hacía, en el 1000 no se hacía, en el 1200 no se hacía, en el 1500 no se hacía, en el 1800 no se hacía. Y esto es muy moderno. Es mucha manipulación motivacional de lo que hemos visto que usan en las películas con sus bandas sonoras, en charlas motivacionales de empresa, de otras cosas, de terapia, de psicología, y lo hemos aplicado a la iglesia solo porque funciona, solo porque atrae gente. No lo hagan. Si realmente quieren ver conversiones, simplemente prediquen la palabra en el poder y dependencia del Espíritu Santo, y el Señor dejará ir los que deban ser salvos, y habrán verdaderamente conversiones, y habrá santificación. Pero no sé qué prefieren, no sé si realmente buscan un lugar lleno de multitudes sin importar si se van al infierno, o si realmente buscan calidad más que cantidad en su congregación. Yo me gozo cuando veo multitudes llegar a los pies de Cristo, pero que lleguen por la palabra, que no lleguen por la manipulación de las emociones. Así que confiemos en el Señor, porque hoy hemos visto algo. Todo depende de Dios. Todo depende del Señor. Es que ese hombre es grande, hay un gran predicador, un gran pastor. Es el Señor. A Él la gloria, a Él la gloria. Si tú ves el Señor que usa a un pastor, es el Señor el que lo usa. Él es un siervo, Él es un instrumento. Él es un vaso en sus manos, pero da la gloria a Dios, porque Él es solo un instrumento en las manos del Todopoderoso. Y eso es lo que quiero hoy, hermanos, que volvamos a confiar y a depender del poder y la soberanía del Señor a la hora de evangelizar, a la hora de predicar, a la hora de compartir con nuestra familia. Todo depende de Dios, y eso nos llevará a orar más a Él por los perdidos, por los inconversos, por los seres queridos que no lo conocen, a orar y orar, sabiendo que depende de Él. Primeramente, nosotros haremos nuestra parte, pero sabremos que la obra es del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad, y gracias, Señor, por cómo, Señor, tú nos abriste los ojos, porque estábamos ciegos como muchos, estábamos con el corazón endurecido como muchos, estábamos perdidos como muchos, pero tú obraste en nuestra vida, tú trajiste convicción de pecado, iluminaste nuestros corazones, y hoy podemos ver tus maravillas, podemos ver tu gloria, Señor, podemos ver tu majestad, podemos ver tu bondad, podemos ver tu gracia, tu poder. Oh Señor, gracias por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a muchas personas, y ves abriendo los ojos de más y más pecadores, y llévalos al arrepentimiento, para que veamos cada día verdaderas conversiones genuinas en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestros cultos. Oh Señor, gracias por recordarnos un día más que solo somos instrumentos, pero que la obra es tuya. Oh, gracias, Señor, porque sabemos que no estamos aquí porque fuéramos más listos y porque nosotros sí entendimos las cosas, sino porque tú nos salvaste, tú nos quebrantaste, tú nos redimiste, tú abriste nuestros ojos. Gracias a ti te damos, Señor, porque ese velo solo en Cristo es quitado. Solo en Cristo es quitado. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.